Entonces vamos a iniciar con el concepto de presión, ¿verdad? ¿Cómo se define la presión? Bueno, está relacionada con la fuerza, pero es más que la fuerza. Y siempre que hablamos de fuerza, hablamos de presión. Inmediatamente se tiene que incluir ese concepto, o va a aparecer pues ese fenómeno físico, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, ¿con qué se relaciona la presión? No solo con la fuerza, sino con la forma en la que se aplica la fuerza. Y a lo que me refiero es a lo siguiente, y siempre empiezo con esta pregunta, ¿el concreto aguanta una tonelada? ¿Puede aguantar una tonelada el concreto? La respuesta es, puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que sí. La verdad es que lo más seguro es que sí, pero bajo ciertas circunstancias el concreto podría ser que no aguante una tonelada. Depende cómo se aplica la fuerza. La nieve, ¿puede aguantar una tonelada? Pues casi decimos no. Bueno, lo más seguro es que no, pero bajo algunas circunstancias podría ser que sí, dependiendo cómo se aplique, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes podrían en la palma de su mano sostener un ladrillo y un alfiler? Pues dice, pues yo, maestro, pues es más, póngale 10 alfileres. Voy a poner obviamente el ladrillo en mi mano y arriba del ladrillo el alfiler, de tarugo lo pongo al revés. Pero, ¿qué pasaría si pusiera abajo el alfiler con la punta en mi piel? No es capcioso, sin una maderita ni nada. La punta del alfiler en mi mano y encima del alfiler el ladrillo. ¿Cuántos lo podrían soportar? A menos que les gusten las torturas, que luego hay algunos, la mayoría no estaríamos de acuerdo. Bueno, no podríamos y la aventaríamos por ahí. Pregunta, ¿en qué caso cargó más nuestra mano? ¿En qué caso recibió una fuerza mayor? ¿Con el alfiler abajo o con el alfiler arriba? Es capciosa la pregunta. Igual es la misma fuerza, es el peso, pesa lo mismo. Si usted lo lleva en una báscula, va a pesar lo mismo si pone el alfiler abajo o arriba. Entonces, ¿por qué tanta diferencia? Ah, porque en un caso está muy concentrada la fuerza y en otro caso está más distribuida. Entonces, ahora sí, no, en términos de fuerza es lo mismo, pero en términos de presión, con el alfiler abajo habría una presión mucho mayor que con el alfiler arriba. Por ejemplo, con el ejercicio del ejemplo del concreto, una tonelada es el peso de 20 bultos de cemento, o unas 18 personas, vamos a decir, lo que pesan 18 personas. ¿El concreto aguantará el peso de 18 personas? Sí, por supuesto, pues aquí habemos más de 60 personas, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría si pusiéramos los 20 bultos de cementos uno encima del otro y luego eso encima de una varilla? Bueno, los más seguros es que la varilla se encajaría en los bultos, pero de que de alguna manera no se encaja y esa varilla sobre el concreto. Sería lo mismo que el alfiler en mi mano, reventaría el concreto. En otras palabras, cuando se habla de resistencia de materiales, no se habla en términos de fuerza, sino en términos de presión. No puedo decir la resistencia del concreto es una tonelada, no, es incompleto, es ambiguo. Ahora, por ejemplo, la nieve puede aguantar una tonelada. Imagínense una alfombra enorme que pesa una tonelada. A lo mejor sería la de un campo de fútbol. Ah, bueno, si la apoyo en la nieve, lo más seguro es que la aguante. ¿Por qué? Porque el peso está muy distribuido. Entonces, en conclusión, ¿cómo definiríamos la presión? Bueno, en términos así prácticos o en términos para poderlo entender, la presión es una medida de qué tan concentrada o qué tan repartida está la fuerza. Si la fuerza está muy concentrada, entonces la presión es alta. Y si la fuerza está muy distribuida, la presión es baja. ¿Sí? Entonces una presión alta no me indica necesariamente que sea una fuerza grande, sino que la fuerza está concentrada. Es más, puede ser que una fuerza chiquita, una fuerza pequeña produzca una gran presión. Pero bueno, la definición de los libros es la siguiente: es la relación de la fuerza aplicada y la fuerza sobre la cual actúa. Tiene que ver con dos cosas: la fuerza y el área, perdón, creo que dije fuerza. Es la relación de la fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. En cualquier caso que exista una presión, una fuerza actuará en forma perpendicular sobre una superficie. Pero bueno, después del punto y seguido, eso ya no es parte de la definición. Se considera que la presión es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces, bueno, si tengo un bloque apoyado en una superficie, ¿verdad? Aunque tiene un solo peso, bueno, puede generar diferentes
diferentes presiones. Por ejemplo, piensen en el siguiente bloque, que está apoyado. Tiene tres caras diferentes, ¿no? Sí, es prismático, pero tiene tres caras diferentes. Podría apoyarlo, pararlo sobre esa cara, o podría pararlo sobre esta cara, la que como por de alguna manera estamos viendo de frente, o podría apoyarlo sobre esta cara, las que están a los costados, y no generaría la misma presión. ¿Sobre cuál de las caras generaría más presión? Vamos a es que ahí como está en perspectiva está difícil indicar cuál cara es cuál, ¿no? Entonces digamos que esta es la cara A, la que está de frente, la que está de lado y la que está arriba. ¿Sobre cuál de las tres caras generaría más presión el bloque si lo apoyo? Sobre la A, porque la fuerza estaría más concentrada. Y sobre la que menos presión generaría, como que está entre B y C, pero se ve un poquito más grande C. Entonces vamos a decir que en la cara C se generaría una presión menor, ¿verdad? Bueno, entonces lamentablemente la presión tiene una situación un poco chocante, molesta. Hay muchas unidades de presión. Y esto se obedece a que la presión es un fenómeno del que se habla en muchos campos distintos, y como que cada quien por su lado utilizó diferentes unidades de presión, o dependiendo de lo que estemos tratando, se convienen más unas unidades de presión u otras. Por ejemplo, la presión incluso se habla en el clima de la presión atmosférica. Y ahí se manejan un tipo de unidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la ingeniería, un tipo de unidades que se utilizan son los kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, como estamos hablando de fuerza, en realidad tendríamos que decir kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Y entonces, por ejemplo, el concreto tiene una resistencia de 200 kilogramos. Bueno, el concreto que se utiliza en México, su resistencia está entre 200 y 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Pregunta, ¿esto quiere decir que el concreto aguanta 200 kilogramos? No. ¿Quiere decir que el concreto tiene una superficie de 1 centímetro cuadrado? No. Quiere decir que por cada centímetro cuadrado en el concreto, puedo ejercer hasta una fuerza de 200 kilogramos. Si está hecho con un concreto de esa resistencia, ¿verdad? Bueno, entonces en realidad no me indica la fuerza ni me indica el área. Solo qué tan concentrado, qué tan repartida está la fuerza. Esas unidades me dejan ver cómo se calcula la fuerza, la presión. Realmente la definición que les puse es básicamente la forma en la que se calcula la presión. No me dice gran cosa esa definición, solo me dice que la presión es igual a la fuerza, a la relación entre la fuerza y el área sobre la que actúa. Por eso les digo, pero en términos, para entenderlo, sería qué tan concentrada o qué tan repartida está la fuerza, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera saber qué fuerza puede soportar el concreto, necesitaría más que su resistencia, que está de presión, necesitaría el área. Y ya con eso yo podría contestar, por ejemplo, pensemos que esto es una columna de concreto y que aquí hay, vamos a decir, qué sé yo, 1000 centímetros cuadrados. Que por cierto no sería un área tan grande, ¿eh? Sería un rectángulo como de 1 metro por 10 centímetros. Bueno, o podríamos buscar otra combinación, 20 centímetros por 50 centímetros. No es una columna tan grande, pues. ¿Cuánto podría soportar esa columna? ¿Hasta cuánto peso podría soportar si la resistencia del concreto del que está hecho es 200 kilogramos por centímetro cuadrado? Bueno, eso quiere decir que cada centímetro cuadrado puede soportar hasta 200 kilogramos. Cada centímetro cuadrado. ¿Cuánto soportarían los 1000 centímetros cuadrados? Sería el producto, ¿no? 200 por 1000 centímetros cuadrados, pues 200,000 kilogramos, es decir, 200 toneladas podría aguantar esa columna, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo es de la fórmula de presión despejar la fuerza. Si yo despejo la fuerza, ¿cómo me quedaría la fuerza? Como el producto de la presión por el área. Entonces multipliqué una resistencia que es unidad de presión por área, y de ahí saqué el 200,000. Lo que les quiero decir es que la presión no me indica qué fuerza actúa sobre un cuerpo. Para que yo pueda saber cuál es la fuerza que actúa sobre un cuerpo, necesito tanto la presión
como el área. Si no tengo el área, no sé cuál es la fuerza, solo sé qué tan concentrada o qué tan repartida está la fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las unidades de presión? Las unidades de presión son cualquier unidad de fuerza entre cualquier unidad de área, ¿verdad? Pero también tenemos ahí algunas unidades de presión medio raras, ¿verdad? Que parecen no tener nada que ver con fuerza ni con área. Entonces, bueno, algunos ejemplos de unidades de presión serían los siguientes. Las unidades de presión resultan de dividir cualquier unidad de fuerza entre cualquier unidad de área. Y como ejemplo tenemos el newton sobre metro cuadrado. Esas serían las únicas unidades que deberíamos utilizar, son las unidades del sistema internacional, nada más que son muy ajenas a nosotros. 100 pascales, perdón, 100 newtons sobre metro cuadrado, ¿es una presión muy grande o pequeña? Ni idea, ¿verdad? Es más fácil entender, ¿qué es más fácil entender? El Rottweiler muerde ejerciendo una presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, o un cocodrilo muerde ejerciendo una presión de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, que así dicen luego los documentales. O es más fácil de entender, el Rottweiler ejerce una presión de 98 megapascales. No, pues ni le entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, que un perro tipo Pitbull Rottweiler muerda con una presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿qué quiere decir? ¿Que su mordida es de 100 kilogramos? No. ¿Que tiene un diente de 1 centímetro cuadrado? Tampoco. Que si yo juntara todos sus dientes, por cada centímetro cuadrado donde ejerce la mordida, ejercería una fuerza de 100 kilogramos por cada centímetro cuadrado, ¿verdad? Y son datos reales. Mordida del Rottweiler, 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Mordida del cocodrilo, 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Imagínense, eso quiere decir, por ejemplo, fíjense, las banquetas están hechas con concretos como de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que el cocodrilo ejerce una presión que supera la resistencia del concreto. Por eso dicen que a sus presas, con la pura mordida ya les están rompiendo los huesos, los fracturan, ¿verdad? Es una mordida muy, muy intensa, ¿no? Además de esas unidades que están ahí enlistadas, híjoles, lamento decirles que hay más unidades de presión. También tenemos como unidades de presión, las atmósferas. Es lo que es un poquito molesto, la presión en muchas unidades. Las atmósferas, los milímetros de mercurio, ¿verdad? Que también a estos se les llaman torricellis y se abrevian como Thor, ¿verdad? No el superhéroe, no lleva H, con doble R, Torricelli. De otras unidades de presión, los bares, así como donde va uno para pasársela bien, pero en realidad también es una unidad de presión, pero las unidades que se deberían utilizar, como les decía, serían son newton sobre metro cuadrado. ¿Y cómo se le llama esa combinación de unidades newton sobre metro cuadrado? Pascales, ¿verdad? Para abreviar se utiliza esto pascales. Y como Pascal habló mucho de presión, bueno, pues entonces por eso en su honor se utilizan esas unidades de presión. Como todas las unidades que provienen de un nombre propio, se escriben con mayúscula, ¿verdad? Entonces esas serían las unidades de presión. Y todas se utilizan por igual. Por ejemplo, el kilogramo, realmente por metro cuadrado no se utiliza tanto. Por centímetro cuadrado no se utiliza, ya se los había indicado en la ingeniería. Los pascales los utilizan los físicos, aunque también se pueden utilizar en otros campos. Las libras por pulgada cuadrada, ¿qué quería decir una presión de 1 libra por pulgada cuadrada? Bueno, es como los kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Exactamente, por ahí escuché lo mismo, nada más que como en el sistema inglés. ¿En dónde se utilizan esas unidades de presión? Ejemplo, la presión del aire de las llantas. Por ejemplo, cuando una persona va a una vulcanizadora, les dicen en otros países una gomería, ¿verdad? Así les dicen. Cuando va a una gasolinera porque trae la llanta baja, tiene poca presión de aire, entonces uno le va a decir a la persona que está atendiendo, ¿le puede echar aire a la llanta? Y le va a preguntar a uno, ¿a qué presión? ¿O a cuánto las pongo? Se oye medio fea la frase, pero así dicen.
Y bueno, depende del tipo de llanta, sí, del tipo de auto, si es una camioneta o un coche, pero un coche es un coche sedán típico, la presión del aire de las llantas oscila entre 28 y 33 más o menos, pero ¿qué unidades son? Son, bueno, alguien dijo por ahí PSI, ¿alguien dijo eso o estoy alucinando? PSI, sí, pero eso es una abreviatura en inglés de libras, pounds, y sobre pulgada cuadrada. En realidad eso es otra forma de decir inch en inglés, ¿verdad? Son las siglas. Entonces es libras sobre pulgada cuadrada, es lo que quieren decir esas siglas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir que la presión del aire sea de 28 libras por pulgada cuadrada? Que allí en el interior de la llanta, imaginemos que estamos adentro de la llanta, por cada pulgada cuadrada, que sería un cuadrito como de 2.54 centímetros de lado, el aire va a ejercer una presión de 28 libras, que serían algo así como un poco menos de 14 kilogramos. ¿Verdad? Entonces también tiene que ver con la presión del que está ejerciendo el aire en el interior, ¿verdad? Bueno, las atmósferas y los milímetros de mercurio o los bares se utilizan para cuando se habla de presión atmosférica. Los bares, pues también es como, digamos, está relacionados con los pascales. Un bar equivale a 100,000 pascales. O 100 kilopascales, ¿verdad? Y bueno, eso también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Una presión de un pascal es una presión baja o es una presión alta? ¿Será mucho un pascal o es poco? La verdad es que es una unidad de presión muy baja. Por eso generalmente se habla de kilopascales. Es difícil que se hable de pascales porque es una presión muy baja y por eso en la ingeniería no es muy práctica los pascales, porque es una unidad, ahí en la ingeniería se manejan presiones muy altas, ¿no?